El gobierno de la Torá en los tiempos del Pacto Renovado. Escrito por Norman Willis. Capítulo número 6. La orden interna de Melquisedec. Anteriormente vimos cómo Yahweh tomó a Israel de una sola familia donde el patriarcado llenó los 3 oficios gubernamentales, a una única familia donde el patriarcado dio los diezmos a través de Melquisedec. Entonces vimos cómo Yahweh llevó a Israel a Egipto para hacerlos una nación grande y poderosa bajo un rey externo, y cómo luego envió a Moshe y a Aarón a Israel para que los 3 oficios gubernamentales pudieran ocuparse nuevamente dentro de la nación, aunque como oficios separados. Y una vez que los 3 oficios se llenaron de nuevo dentro de la nación, Israel podría salir de Egipto. Entonces, Yahweh le dio a Israel la Torá, que instruyó a Israel a apoyar su nuevo sacerdocio interno. La Torá también instruyó a los sacerdotes a supervisar la recolección y distribución del tercer diezmo, que proporcionaría una red de seguridad para los necesitados. En capítulos posteriores, veremos que Yahweh le dijo a Israel que tendrían un rey apartado o líder militar. Sin embargo, Israel no debía elegir a este rey con su propia sabiduría humana, más bien debían buscar el rey escogido por Yahweh, es decir, dejar que Yahweh escogiera a este rey para ellos. Devarim o Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 y 15. Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones a mi alrededor, ciertamente establecerás rey sobre ti, a quien Yahweh tu Elohim escoja, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no puedes establecer a un extranjero sobre ti, que no sea tu hermano. Solo puede haber un rey a la vez. Si hubiera más de un rey, la nación seguiría 2 líderes diferentes, por lo tanto, habría más de una nación. Marcaos o Marcos, capítulo 3, versículo 24 y 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer, y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. El mismo principio es válido para el sacerdocio. Si hay más de un sacerdocio, eventualmente habrá más de una nación, porque el sacerdocio es el oficio que conduce a la nación a adorar al mismo Elohim, es decir, conducen a la unión espiritual de la nación. Desde la época de la Ilustración o el luciferismo, la distinción entre naciones y países se ha difuminado, pero en las Escrituras, un grupo religioso es una nación, a diferencia de un país que es una tierra. En las Escrituras, la nación de Israel consiste en aquellas personas que adoran y obedecen al Elohim de Israel, independientemente de dónde vivan. Por eso somos israelitas nazarenos, incluso si no tenemos la oportunidad de vivir en la tierra de Israel en este momento. Cuando Ruth comenzó a adorar al Elohim de Israel, en ese momento ella se convirtió en israelita, cuando ella cruzó la frontera y luego fue a su nueva tierra legítima. Rod o Ruth, capítulo 1, versículo 16. Pero Ruth dijo, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque iré a donde sea que vayas, a donde quiera que vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. En el estudio de Israel Nazareno, vimos cómo el rey Jeroboam dirigió al reino del norte de Efraín, lejos del hijo de Salomón, que en ese entonces era el rey Roboam, que comandaba el reino del sur de Judá. Jeroboam estableció su propia religión con su propio sacerdocio. Intuitivamente comprendió que, si la gente seguía subiendo a Jerusalén cada año, su lealtad finalmente regresaría al rey Roboam. Melahim Alep, o Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26 al 30. Y Jeroboam dijo en su corazón, ahora el reino podría volver a la casa de David, o Judá. Si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo volverá hacia Roboam, rey de Judá, y me matarán, y volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces el rey pidió consejo, e hizo 2 becerros de oro, y dijo a la gente, es demasiado para ustedes subir a Jerusalén, refiriéndose a las fiestas. Aquí está tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro lo puso en Dan. Y esto se convirtió en causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. A los ojos de Yahweh, si hay más de un sacerdocio, hay más de una fe, y si hay más de una fe, hay más de una nación. Para que Israel Nazareno sea una nación única en todos los países, debe haber un solo sacerdocio. Judá se enfrentó a problemas similares. En Israel Nazareno vimos que después de que Efraín entrara en la dispersión de Asiria, los judíos entraron al exilio en Babilonia, pero también vemos que la Torá de Moshe les dice a los hijos de Israel
que traigan sus diezmos al lugar donde Yahweh escogió para hacer morar allí su nombre. Esto significa Jerusalén y no Babilonia. Y como Judá estaba en Babilonia y ya no había templo, el pueblo habría dejado de entregar sus diezmos. Nosotros sabemos que ningún sacerdocio puede sobrevivir sin financiamiento, por lo que el orden levítico habría comenzado a colapsar. Y sin un liderazgo espiritual, el pueblo pronto comenzaría a asimilarse y llegaría a ser espiritualmente babilónico. Los grandes hombres de la época tuvieron que encontrar algún medio para financiar el liderazgo espiritual, para que la gente se aferrara a sus identidades judías, pero ¿cómo? En la Torá de Moshe, vemos que Yahweh dio sus instrucciones o Torá a los hijos de Israel, y que el trabajo de los levitas es enseñar la Torá de Yahweh al pueblo. A cambio de este servicio, Yahweh les da a los levitas los diezmos, los dones y las ofrendas del pueblo para que tengan los recursos necesarios para hacer su trabajo. Si los judíos esperaban regresar a Jerusalén algún día, ellos no querrían cambiar el lugar de adoración en sus pergaminos escritos de la Torá a Babilonia, o algo similar a lo que el rey Jeroboam había hecho. En cambio, comenzaron a enseñar que además de la Torá escrita, Yahweh también había dado la llamada Torá oral a Israel y que esta supuesta Torá oral es aún más autoritaria que la Torá escrita. Y aún más importante, comenzaron a enseñar no que era deber de los levitas enseñar fielmente y cuidadosamente la Torá escrita de Yahweh, sino que en cambio Yahweh había dado a los grandes hombres rabinos de la época la autoridad para establecer lo que ellos llaman ley de la Torá para su generación. Observa el cambio sutil pero crítico que tuvo lugar en la formación del orden rabínico. En lugar de ver a los levitas llevando a cabo fielmente lo que Yahweh había ordenado, ahora ellos enseñaban que se les había dado la autoridad para establecer la ley de la Torá para su época de acuerdo con su propio entendimiento. Esto efectivamente elevó a los rabinos a la posición de semidioses cuyas opiniones son al menos iguales, si no mayores que las de Yahweh. Si bien las enseñanzas rabínicas son idolatría, en cierto sentido, fueron mejores que nada, ya que proporcionaron alguna forma de continuidad espiritual mientras Judá estaba en el exilio babilónico. Si los rabinos hubieran vuelto a obedecer la Torá de Yahweh cuando regresaron a la tierra de Israel y si hubieran restablecido la orden levítica original, entonces las escrituras podrían pintar a los rabinos como los héroes que se levantaron cuando la ocasión de los tiempos difíciles lo exigieron. Sin embargo, incluso después de que los judíos regresaron a la tierra de Israel, los rabinos no renunciaron a su poder y continuaron enseñando a la gente a obedecerlos en lugar de a la Torá de Yahweh. Y es por eso que Yahweh finalmente tuvo que enviar a su hijo para derrocar la orden rabínica. Pero incluso si los rabinos hubieran restaurado la orden levítica original, Yeshua aún tendría que haberlo reemplazado con una orden renovada de Melquisedec. Como vimos en el primer capítulo, Yeshua fue enviado como el Mesías príncipe. Su misión era reunir en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos por el mundo. Yohanan, o Juan, capítulo 11, versículos 51 y 52. Y esto no lo dijo por su propia autoridad, sino que siendo sumo sacerdote ese año, profetizó que Yeshua moriría por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Elohim que fueron dispersados en el mundo. En términos militares, era hora de que los israelitas dejaran de conducir una guerra defensiva que se unificaba alrededor de un templo físico. En cambio, era hora de tomar la ofensiva espiritual, liberando a los cautivos espirituales en todas las naciones para adorar a Yahweh y guardar su Torá en lugar de un sustituto. Lucas capítulo 4 versículo 18. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Los rabinos esperaban que el Mesías príncipe viniera como un comandante militar. Sin embargo, no se dieron cuenta de que parte de su misión era poner en libertad a aquellos que estaban oprimidos por su espíritu rabínico babilónico, que enseñaba a la gente a obedecer la voz de los rabinos en lugar de a la voz de Yahweh. Recordando que Yahweh trabaja generacionalmente, examinemos la progresión de los sacerdocios hasta la primera venida de Yeshua. Primero hubo un sacerdocio patriarcal interno, luego un sacerdocio de Melquisedec externo, luego un sacerdocio interno de primogénitos, después un sacerdocio levítico interno, luego un sacerdocio rabínico interno y por último un sacerdocio interno de Melquisedec. Cuando Elohim derrocó la orden rabínica, levantó una orden renovada de Melquisedec para que aún hubiera alguien que realizara los sacrificios y las ofrendas por el pueblo. Como veremos, este sacerdocio renovado de Melquisedec es el sacerdocio nazareno israelita, que es un gran salto adelante en el desarrollo de las tres oficinas de liderazgo, porque los apóstoles de Melquisedec pueden ocupar las tres oficinas del gobierno. Si te gustó nuestro último capítulo, no te pierdas el que sigue.
Y si deseas obtener más información y encontrar más estudios acerca de la fe una vez entregada a los santos, visítanos en nuestra web en www.nazareneisrael.org/es. Shalom y que Yahweh te bendiga.